Muy bien, gloria a Dios, toda la gloria sea para el Señor en esta bendita hora. Dios les bendiga de una manera especial. Les saludo a su amigo y su hermano Cristian Valladares, para la gloria de nuestro Padre Celestial. Vamos a predicar la palabra en esta bendita hora, anunciar el Evangelio, ¿verdad? La doctrina de nuestro Señor Jesucristo, enseñar lo que Él nos demandó, ¿verdad? A predicar la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Gloria al nombre del Señor para siempre. Muy bien, en esta hora vamos a hablar acerca de esta palabra, ¿verdad? Vamos a dar una enseñanza hoy acerca de la segunda venida de Cristo. Gloria al nombre del Señor. El día de ayer estuvimos hablando del arrebatamiento de la iglesia y explicamos, ¿verdad?, que hay una diferencia entre el arrebatamiento de la iglesia, que es antes de la gran tribulación, y lo que es la segunda venida de Cristo después de la gran tribulación. Espero que no malinterprete, ¿verdad? Vamos a hablar a la luz de la Biblia, ¿verdad? Hoy vamos a hablar de la segunda venida de Cristo Jesús a la tierra, ¿verdad? Porque en el arrebatamiento viene hasta las nubes, dice la palabra del Señor. Y hoy vamos a hablar conforme lo que dice la Biblia, ¿verdad? A la luz de la palabra del Señor, vamos a hablar de lo que es la segunda venida de Cristo. Y el día de mañana, si Dios lo permite, ¿verdad? Mañana vamos a hablar también acerca de la diferencia, ¿verdad? Diferencias entre el arrebatamiento de la iglesia y la segunda venida de Cristo. Eso el día de mañana, si Dios lo permite, lo estaremos tocando. Pero ayer hablamos del arrebatamiento de la iglesia. Hoy quiero hablar de la segunda venida de Cristo. ¿Qué va a pasar en la segunda venida de Cristo, verdad? ¿Con quién viene Cristo? ¿A qué viene Cristo? Gloria al nombre del Señor para siempre. Entonces hoy vamos a hablar lo que es la segunda venida de Cristo, ¿verdad? No es lo mismo, escuche, que quede bien claro, no es lo mismo el arrebatamiento de la iglesia que la segunda venida de Cristo. No es lo mismo. La segunda venida es después de la gran tribulación, cuando Cristo Jesús viene con la iglesia, ¿verdad? Pero el arrebatamiento es antes de la gran tribulación, donde Jesús viene a encontrar a la iglesia a las nubes. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, muy bien, vamos a hablar de lo que es la segunda venida de Cristo. Si los ayuda a compartir, será de mucha bendición para que llegue a otras vidas, ¿verdad? Hoy vamos a hablar de esta enseñanza, la segunda venida de Cristo. Y para ello vamos a leer como texto base San Mateo capítulo 24, versos 29 y 30. Y quede bien claro que la segunda venida de Cristo es después de la gran tribulación, pero el arrebatamiento es antes. Estaremos llevando una secuencia de temas, hermanos. Estuvimos hablando el día de ayer, como vuelvo y repito, cabe recalcar, ¿verdad?, el arrebatamiento de la iglesia. Hoy vamos a hablar de la segunda venida de Cristo Jesús. Mañana, si Dios lo permite, vamos a tocar las diferencias entre el arrebatamiento de la iglesia y la segunda venida. Y después, ¿verdad?, en otro día, si Dios lo permite, vamos a tocar que la iglesia no pasará la gran tribulación. Y después, ¿verdad?, ¿quiénes pasarán la gran tribulación? Así vamos a llevar una secuencia de temas, ¿verdad? Gloria al nombre del Señor. Muy bien, vamos a entrar a lo que es la segunda venida de Cristo, ya que esa es la enseñanza del día de hoy. Y para ello vamos a leer Mateo capítulo 24, versículos 29 y 30. Evangelio de Mateo, capítulo 24, versículo 29 y verso 30, ¿verdad? Saludamos a todos los que se conectan. Dios les bendiga. Dios les bendiga de una manera especial, ¿verdad? La venida de Cristo después de la tribulación, ¿verdad? Dice San Mateo 24, 29 y 30. Leemos la palabra para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice, e inmediatamente, escuche bien, después de la tribulación, la Biblia es clara, después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Y aquí está la segunda venida del Señor en el verso 30. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Gloria a Dios. Dios bendiga la vida, hermano Walter. Bendiciones, hermano. Dice, Dios le bendiga, hermano. Saludos, saludos. Hermana Chajaira Canales. Dios le bendiga, siervo. Dice, amén. Dios le bendiga. Muy bien.
Vamos a ir a la presencia del Señor, hermano, en esta hora. Ayúdalos a orar para que sea Dios utilizando nuestras vidas. Ya como muchas veces lo he dicho, yo no predico, hermano, en mis propias fuerzas, que yo diga yo lo sé, no, hermano. Aquí quien nos ayuda es el Espíritu Santo. Y sin su ayuda dependo tanto de Él, hermano, que me humillo delante de Él para que sea Él dándome la palabra, ¿verdad? Oremos un minuto ahí. Padre Santo, en el nombre de Jesús. Gracias te doy, Señor amado, por su misericordia, Padre, en esta tarde, Señor. Aquí está, Dios mío, este siervo inútil, Dios mío, que te pido que por misericordia me utilices, Padre. Que tomes el control de mi mente, de mi lengua, de mis pensamientos, de todo mi ser, Dios mío. Solamente me quiero dejar guiar por tu Espíritu, Padre. Y como lo he dicho muchas veces, Señor eterno, yo no quiero predicar una doctrina errada, Padre, que vaya en contra de la Biblia. Padre, ayúdame a predicar lo que está en la Biblia. Por eso que te pido a usted, Señor, que tomes el control de mi mente, Padre, para no pensar lo que yo quiero, Padre, sino pensar, Dios mío, lo que el Espíritu, como dijo el apóstol Pablo a los Corintios, que nosotros tenemos la mente de Cristo, Padre. Eso significa, Padre, que usted ya nuestra mente, Dios mío, ya no es nuestra mente, sino que es la mente de usted tratando a través de nuestra mente, Padre. Predicaré su palabra y lo haré para la gloria del Señor, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Toda la gloria del Señor. Gloria a Dios para siempre. Muy bien. Bendito sea el nombre de Jesús. Ayúdalos a compartir, hermano, para que llegue a otras vidas, ¿verdad? Seamos un canal de bendición. Muy bien. Vamos a hablar de la segunda venida de Cristo. Como el día de ayer hablé del arrebatamiento de la iglesia, donde es diferente, hermano. El arrebatamiento de la iglesia no es lo mismo que la segunda venida de Cristo, ¿verdad? Porque en el arrebatamiento Cristo Jesús no viene a la tierra, ¿cierto? Dice 1 Tesalonicenses 4:16, va a hablar del arrebatamiento, que los encontraremos con Jesús en el aire. Santo es el Señor. Y ahí los vamos al tribunal de Cristo, a las bodas del Cordero. Durante todo este episodio dura 7 años. Después viene la segunda venida, que es esta, ¿verdad? Que vamos a hablar hoy. Cristo Jesús viene con la iglesia. Santo es el Señor. Yo explico esto para que usted no vaya a pensar, yo anda diciendo, hermano Cristian, que la iglesia va a pasar la gran tribulación y que la segunda venida es después de la gran tribulación. Sí, la segunda venida es después de la gran tribulación, pero el arrebatamiento es antes. Y déjeme decirle que la iglesia se va antes de la gran tribulación, antes. Por eso vamos a hablar la diferencia entre el arrebatamiento y la segunda venida. Pero hoy vamos a centrarlo en lo que es la segunda venida. Y el día de mañana sí vamos a explicar lo que es las diferencias entre el arrebatamiento y la segunda venida. Ya explico esto, ¿verdad? Y lo vuelvo a repetir, ¿por qué? Porque no quiero, hermano, que la gente vaya después diciendo que ando predicando falsas doctrinas. No, le escuche bien todo el mensaje para que usted entienda, ¿verdad? Muy bien, vamos a hablar lo que es la segunda venida de Cristo Jesús. San Mateo 24 estamos, ¿verdad? Santo es el Señor para siempre. Dice este punto, ¿verdad? Que traigo en esta enseñanza aquí. Dice que hará su aparición el Señor Jesús de manera visible. ¿Por qué? Porque el arrebatamiento es un misterio que no todos lo van a ver. Lo van a ver quienes van a presenciar la iglesia que se va con Cristo Jesús. Muchos se van a dar cuenta que sucedió el arrebatamiento. ¿Por qué? Porque desaparecieron, ¿verdad, hermanos? De Cristo Jesús. Santo es el Señor. Pero la segunda venida sí todo ojo le verá. En el arrebatamiento nadie lo va a ver. Entonces por eso es la segunda venida. Después de la gran tribulación, el Señor Jesús hará su aparición a esta tierra de manera visible. ¿Cierto? Será de manera visible. Porque ahí estamos, ¿verdad? San Mateo 24:29. Y aquí empezamos, ¿verdad? E inmediatamente después de la tribulación. Cabe recalcar que la segunda venida es después de la gran tribulación. La Biblia lo dice. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Esto es lo que mal interpretado muchos predicadores que andan diciendo, mire que la iglesia pasa la gran tribulación. No, aquí se refiere a la segunda venida, que es después de la gran tribulación, pero la iglesia es arrebatada antes de la gran tribulación. Santo es el Señor. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo, ¿ver? Y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá las señales del Hijo del Hombre en el cielo, mire, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Aquí está, dice que lo verán, lo van a ver y se lamentarán. O sea, la segunda venida, todo ojo verá la segunda venida del Señor. Todo ojo le verá. Pero como le explicaba, ¿verdad? Anteriormente, el arrebatamiento no lo va a ver todo el mundo.
En la segunda venida sí ven al Señor Jesús, que viene en el aire, ¿verdad? Con gran poder y gloria. Vendrá de manera visible, dice este punto, ¿verdad? Santo es el Señor. También lo dice Apocalipsis 1:7. Yo sé que mucha gente saca estos textos, hermano. Y sí, todo ojo le verá, pero la segunda venida, porque de eso estamos hablando hoy, de la segunda venida, pero en el arrebatamiento no lo va a ver todo ojo. Dice Apocalipsis capítulo 1, verso 7. Santo es el que vive. He aquí que viene con las nubes, mire lo que dice Mateo 24:30. Viene en las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén, dice aquí. O sea, por ejemplo, los judíos, hermanos, van a decir, ellos se van a lamentar y van a decir, a él fue el que clavamos en la cruz hace 2000 años, vino aquí a la tierra. Se van a lamentar, hermano, porque ellos serán engañados con un falso Mesías. Y ya cuando vean que parezca el verdadero Mesías, Jesucristo, ellos se van a lamentar. Harán lamentación los que lo traspasaron, ¿verdad? Santo es el que vive. Entonces, hará su aparición de manera visible. Todo ojo le verá. Y dice que harán lamentación por él. Se van a lamentar. Zacarías 12:10 al 12. Estamos hablando de la segunda venida. Zacarías capítulo 12, verso 10 al 12. Y derramaré sobre la casa de David, está hablando de Israel, ¿verdad? Y sobre los moradores de Jerusalén, espíritu de gracia y de oración, mire. Y mirarán a mí, o sea, mirarán a Jesucristo en la segunda venida. Mirarán a mí, a quien traspasaron, aleluya. Y llorarán como se llora por un hijo unigénito, mire. Se lamentarán, van a llorar, afligiéndose por él, como quien se aflige por el primogénito. Así se van a afligir los judíos, hermano. Será terrible, ¿verdad? En aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, van a llorar, mire, como el llanto de Adadimón en el valle Megido. Y la tierra lamentará, cada linaje aparte, o sea, las naciones también, ¿verdad? Por no haberse humillado delante de él. Gloria a Dios, serán humillados ellos, ¿verdad? De la casa de David por sí, y sus mujeres por sí. Los descendientes de la casa de Natán por sí, y mujeres por sí. Muy bien. Estamos hablando que va a ser lamentación, ¿verdad? Se van a lamentar los judíos. Muy bien. Apocalipsis 19, 11 al 14. Aquí es donde voy a explicar yo que muchos confunden el arrebatamiento con la segunda venida. Apocalipsis 19. Aquí la segunda venida, Cristo Jesús viene con la iglesia y con todos los ejércitos del cielo. Lo dice la Biblia, ¿verdad? Apocalipsis capítulo 19, verso 11 al 14 vamos a tocar ahorita. El jinete del caballo blanco. Entonces vi el cielo abierto, dice aquí el apóstol Juan, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero. Qué lindo, Jesucristo, ¿verdad? Y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llamas de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Aleluya. Y los ejércitos celestiales, aquí están, miren, vienen con la iglesia y todos los ejércitos del cielo. O sea, los ángeles, arcángeles, querubines, vienen los seres del cielo, ¿verdad? Y viene la iglesia, ¿verdad? Porque aquí, si usted ve en el contexto, aquí en el capítulo 19, en el verso 8, 7 y 8, se celebran las bodas del Cordero. Y aquí la iglesia está en el cielo. Y dice el tópico, alabanzas en el cielo. La Biblia está siendo clara, hermano. La gente se confunde porque no saben interpretar la Biblia sin el Espíritu Santo. Este libro es peligroso. Apocalipsis necesita directamente el Espíritu, hermano, que le dé revelación a uno. Porque es peligroso uno se equivoque de una falsa doctrina. Alabanzas en el cielo. Y la boda del Cordero en el 7, versos 7 y 8. Habla de la boda del Cordero. Y dice que vienen los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio. Aquí está, ¿ves? ¿Por qué digo yo que viene con la iglesia? Y algunos han de decir, estos no solo son los ángeles, aquí en la iglesia también. ¿Por qué, hermano? Por la vestimenta. Porque dice en el verso 8, la iglesia de Cristo Jesús, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Porque el lino fino son las acciones justas de los santos. Y dice aquí en el verso 14 que viene la segunda venida, mire. Después de la boda del Cordero, después de la gran tribulación, viene la segunda venida. Cristo Jesús viene con la iglesia. Los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio.
Esta es la iglesia, hermano. En la segunda venida venimos con Cristo Jesús. Después de la boda del Cordero, después del tribunal de Cristo, después de la gran tribulación. Aquí en la tierra está la gran tribulación, nosotros estamos en el cielo. Después regresamos con Cristo Jesús a la tierra, ¿verdad? Aquí viene de manera visible. Viene con la iglesia. También esto lo podemos leer ahí en Judas, versos 14 y 15. Judas 14 y 15. Porque solo es un solo capítulo. Verso 14. De esto también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí vino el Señor, esta es la segunda venida, con sus santas decenas de millares. Aleluya, viene la iglesia y todos los ejércitos del cielo, ¿verdad? Para hacer juicio contra todos y dejar convicto a todos los impíos de todas obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores y impíos han hablado contra él. Aleluya, ese día se van a lamentar, hermano. Será terrible. Por eso será de día de lamentación la segunda venida. Primera de Tesalonicenses capítulo 3 verso 13. Para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de nuestro Dios Padre y en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Viene con la iglesia, con todos sus santos, dice la palabra del Señor. Muy bien. ¿A qué vendrá Cristo, hermano, a la tierra? En la segunda venida. ¿A qué vendrá Cristo? Pero antes de seguir eso, gloria al Señor, vamos a leer que Cristo pondrá sus pies en el monte de los olivos. Esta es la diferencia que mañana vamos a tocar esto, ¿verdad? De las diferencias del arrebatamiento y la segunda venida. En la segunda venida dice que Cristo Jesús pondrá sus pies en la tierra, o sea, en el monte de los olivos. Y lo vamos a corroborar con la Biblia. Zacarías capítulo 14, ¿verdad? Zacarías capítulo 14. Gloria a Jesús. Capítulo 14, verso 1 al verso 5. Llevemos el contexto, ¿verdad? He aquí el día de Jehová viene, mire. Está hablando de la segunda venida. Y en medio de ti serán repartidos tus despojos, porque yo reuniré todas las naciones para combatir contra Jerusalén. Mire, será terrible, hermano. O sea, que habrá una guerra contra Israel de todas las naciones. Será terrible, ¿verdad? Y la ciudad será tomada. Que Dios va a permitir que hasta cierto punto Israel, hermano, sea pisoteado. Y Jerusalén, yo sé que es el pueblo de Dios, Dios pelea por este pueblo. Pero Dios en la gran tribulación va a permitir que lo peguen una buena sacudida, hermano. Pero no van a eliminar a Israel, ¿verdad? Porque Dios va a descender a defenderlo personalmente él. Pero sí se va a llevar un buen susto a Israel, hermano. Dice que va a ser tomada Jerusalén, y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres. Y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Aquí está, mire. Dios va a permitir que sacudan Israel, pero no va a ser exterminado completamente, sino que va a ser sacudido, ¿verdad? Hasta cierto punto. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones. Aleluya. Y peleará contra aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. Y se afirmarán sus pies. Aquí está la segunda venida, mire. Está bien clarita, la segunda venida. Afirmará sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos. Mire qué clarita es la Biblia, ¿verdad? Sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén, al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande. Mire, o sea, que va a quedar allanado, aleluya. Santo es el Señor. Y se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Y huiréis en el valle de los montes, porque al valle de los montes llegará hasta Sal. Huiréis de la manera que huiste por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá, y vendrá Jehová mi Dios, y con él todos vendrá Jehová, la segunda venida. Mire, viene Jehová mi Dios, y con él todos los santos, o sea, toda la iglesia. ¿Quiénes más? Los ángeles y los seres del cielo. Y sabe qué lindo que leímos allá en Apocalipsis capítulo 19, verso 11. Dice que Jesús vendrá en un caballo blanco adelante. Imagina qué precioso, ¿verdad? Y nosotros atrás, miren, caballitos blancos, aleluya. Así, hermano, yo no sé montar, no se preocupe, que allá va a aprender a montar, aleluya. Santo es el Señor. No, mira que el que va adelante es el que todo lo puede. Todo es posible, aleluya. Mire, qué lindo tener caballos ahí en el cielo, hermano, caballos preciosos, caballos que vuelan, aleluya. Vendremos, mire, Jesucristo adelante en el caballo grande blanco y nosotros en caballitos blancos detrás, aleluya. Pero si usted se humilla, ¿verdad? Ahora, si usted no se busca de Cristo, como decía allí Ávila, si usted no se arrepiente, no tiene ni una yegua vieja allá arriba. Aleluya. Yo sé que todo va a ser bonito, pero hay que pagar un precio, hermano, para un día heredar el reino de los cielos. Vendremos en caballitos blancos. Qué bonito, ¿verdad?
Pero dice que el Señor va a poner sus pies en el monte de los olivos. Esta es la segunda venida. Muy bien. También está en Lucas 24 o 50. En varios textos bíblicos. Porque han de decir solo un texto, no se hace doctrina. Le tengo 3 pues. Aleluya. Santo es Dios, me gusta corroborar con bastantes textos para que la gente no diga que es que yo invento, hermano. Lucas 24, 50. Verso 50. Y lo sacó fuera hasta Betania, mira. En Betania, ¿qué era Betania, hermano? Betania era un pueblo, ¿verdad? Situado en el lado opuesto del Monte de los Olivos, mira. Y hoy en la actualidad es un barrio residencial de Jerusalén. Era la casa donde vivía Marta, María y Lázaro, los amigos amados de Jesús, ¿verdad? Y dice que en Betania, ¿verdad? Alzando mis manos los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Aleluya. Entonces del mismo monte, mire, que Jesús subió, en la ascensión subió al cielo al Padre. Dice que va a volver otra vez sobre ese monte, ¿verdad? Fue llevado arriba al cielo, mire. ¿Dónde lo explicamos también esto? Está en Hechos capítulo 1, versos 9 y 11. Gloria al Señor. Hechos capítulo 1, verso 9 al 11. Mire lo que le dijeron estos ángeles a los apóstoles cuando Cristo Jesús estaba siendo ascendido, en su ascensión estaba siendo llevado al cielo. Mire, ¿qué le dijeron estos varones a los discípulos que estaban viendo, mirando hacia arriba que Cristo Jesús se iba, ¿verdad? Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, mire, o sea, fue llevado al cielo. Y le recibió una nube, aleluya. Dice que la Biblia que vendrá en nubes, aleluya, gloria a Dios para siempre. Santo es el que vive. Y una nube que le ocultó de sus ojos, o sea, de los apóstoles, de los discípulos. Y estando entre ellos los ojos, estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que Jesús, mire que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas. Estos eran 2 ángeles, hermano. Muy bien. Los cuales también les dijeron, varones galileos. Oiga, qué tremenda palabra la que dieron estos ángeles. ¿Por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, aleluya, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Sí, hermano, si él dijo, yo lo creo. Yo creo que Jesús vendrá. Santo es el Señor para siempre. Muy bien. Entonces dijimos que pondrá sus pies en el monte de los olivos. Ahora, ¿a qué viene? ¿Cuál es el propósito de la segunda venida de Cristo Jesús? Tenemos este punto. ¿Vendrá qué? A condenar al anticristo y su gobierno, porque recuerde que en lo que es la gran tribulación, después del arrebatamiento de la iglesia, aparece el anticristo, un gobernador mundial, tendrá su pacto de paz, ¿verdad? Hasta los 3 años y medio, 42 meses, como dice Apocalipsis capítulo 13, pero este tipo se sacará su verdadera carátula, o sea, su máscara, a los 3 años y medio empieza lo bueno, lo terrible, y es cuando también se desatan los juicios de Dios. Muy bien, después viene Jesucristo en la segunda venida. ¿Qué viene? Viene a condenar, o sea, mandar al lago de fuego al anticristo y su gobierno. También el falso profeta, la bestia, ¿verdad? Segunda de Tesalonicenses capítulo 2. Segunda carta de Tesalonicenses capítulo 2. Verso 8 al 12. Y entonces se manifestará aquel inicuo, o sea, que hablando del anticristo, ¿verdad? A quien el Señor lo matará con el espíritu de su boca. Fíjese que pareciera, ¿verdad? Pero no es contradicción. Pareciera que hubiera una contradicción. Porque dice aquí que va a matar, ¿verdad? Al anticristo con la espada de su boca, que es la palabra. Pero en Apocalipsis 19, en uno de sus últimos textos dice que serán lanzados vivos al lago de fuego. Parece que hubiera una contradicción, ¿va? ¿Cómo es que los va a matar? Y dice allá que los van a lanzar vivos. Cuando dice en la Biblia que los va a matar, muerte espiritual, la segunda muerte que se refiere en la Biblia es el mismísimo lago de fuego. Cuando dice que lo matará es que lo va a enviar al lago de fuego. Y no es que va a dejar de existir. Si dice la Biblia en Apocalipsis 20:10 que el tormento será de día y de noche por todos los siglos de los siglos. Muy bien. Matará con la espada de su boca, o sea, lo va a condenar.
Por eso este punto dice que Jesucristo en su segunda venida vendrá a condenar al anticristo y a su gobierno, ¿verdad? Seguimos, ¿verdad? Dice que a quien el Señor matará, según Tesalonicenses 2:8, con el espíritu de su boca, o sea, con la palabra, y destruirá con el resplandor de su venida. Esta es la segunda venida, ¿verdad? Entonces la Biblia está clara que la segunda venida es después de la gran tribulación. Inicuo, hablando del anticristo, cuyo advenimiento es por obra del mismísimo Satanás. Mire, que el Señor lo reprenda en esta hora. ¿Y qué hará este tipo? Mire, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Dice Apocalipsis 13 que el mismo Satanás le va a dar, hermano, toda la autoridad a esta bestia. Le va a dar toda la autoridad, todo el poder, que el Señor lo reprenda en esta hora. Y prodigios mentirosos, porque la gente lo va a engañar. Este tipo, tanto que dice la Biblia en Apocalipsis 13 que va a hacer descender fuego del cielo. Porque la gente hoy en día se mueve solo por los milagros, hermano. Y está bien que todos queremos un milagro, hermano. Pero usted no se mueva solo porque Cristo haga un milagro. Aleluya, usted muévase porque quiere ser salvo, porque quiere heredar el reino de los cielos. Santo es el que vive. Dice el verso 10, y con todo engaño e iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por eso es que la segunda oportunidad está bien difícil. No hay segunda oportunidad para todo aquel que se quede. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Entonces Cristo Jesús vendrá a matar al anticristo, o sea, a condenarlo, echarlo al lago de fuego, con la bestia y su gobierno, ¿verdad? Apocalipsis 19, 15 al 21. Aquí lo explica la Biblia. ¿Sí? Este es el juicio que Dios viene en la segunda venida a meter bien solo. Estos tipos son los que estrenan el lago de fuego. Porque en el infierno ahorita van todos los pecadores que se murieron sin Cristo, ¿verdad? Pero un día, después de los 1000 años, según Apocalipsis 20:11, viene el juicio ante el trono blanco. Y pasarán del infierno al lago de fuego, ¿verdad? Entonces el lago de fuego, mire, después de 2000 años, antes que los pecadores lo estrenen, después sigan. Primero lo estrenan después de la gran tribulación, las dos bestias, lo que es el anticristo y el falso profeta, ¿verdad? Entonces, Apocalipsis 19, verso 15, dice que Jesús de su boca, mire, sale una espada aguda para herir con ella a las naciones y le regirá con barra de hierro. Y él pisará el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. Y sus vestiduras en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Muy bien. Y vi un ángel que estaba en pie en el sol. Oiga bien, qué poder de este ángel, hermano. Estar parado en el sol. Aleluya. Oiga, qué poder tiene un ángel, hermano. Pararse en el sol. Este ángel se para en el sol. Y nosotros, hermano, que ni una calor de 30 grados ya lo estamos muriendo. Si nuestro cuerpo, hermano, científicamente dicen que solo 50 grados. Si hay 50 grados, hermano, el cuerpo, hermano, como que ya no, hasta ahí da, pues resiste y fallece una persona. Dice que este ángel se va a parar en el sol, hermano, aleluya. Y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en el cielo, miren, venid y congregaos a la gran cena de Dios. O sea que van a comerse la bestia y todos los reyes, el gobierno de la bestia. O sea, van a comerse el cuerpo, ¿verdad? Pero el alma de estas dos bestias serán lanzados al lago de fuego, ¿verdad? Verá que comáis carnes de reyes, miren, de presidentes, aleluya. Y hoy los presidentes tan soberbios que son, hermano. Y dice que ese día, mire, los van a comer las aves a estos personajes. Carnes de reyes, carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y carne de todos los libres y esclavos pequeños y grandes. Y vi a la bestia, aquí está, mira, la bestia, o sea, el anticristo y su gobierno, a los reyes de la tierra, o sea, todos los reyes que son los que le van a ayudar, el gobierno del anticristo, y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba en el caballo y contra su ejército. Oiga bien, ¿para qué se reúne Satanás a todo aquel que se quede? Mire, para que peleen contra el Cordero. ¿Y qué dice Apocalipsis 17:14? Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Cristo es victorioso, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos fieles, los que están con Él, o sea, la iglesia de Jesús, cuando viene la segunda venida. Mire, terrible, ¿verdad? Seguimos, ¿verdad? El verso Apocalipsis 19, 19. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra, que están todos los ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba en el caballo y contra su ejército. Y la bestia, o sea, el anticristo, fue apresado. Mire, fue apresada la bestia, y con ella también el falso profeta, o sea, las dos bestias que habla Apocalipsis 13, con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego. A eso es lo que viene en la segunda venida de Cristo, a condenar, a juzgar a las dos bestias y su gobierno, y lanzarlos al lago de fuego que arde con fuego y azufre,
y los demás pecadores. Mire, viene también a matar a todos los pecadores, a condenarlos, ¿verdad? Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba caballo. El caballo y todas las aves se saciarán de las carnes de ellos. Será terrible, hermano, ese día. Será día de juicio, ¿verdad? Muy bien. Seguimos, ¿verdad? Isaías 11:4. Mira lo que viene a hacer Cristo Jesús. Isaías 11:4. Isaías capítulo 11, verso 4. Sino que juzgará con justicia a los pobres y erguirá con equidad a los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la espada, con la vara de su boca, o sea, la palabra, y con el espíritu de sus labios matará al impío, o sea, matará a la bestia, al anticristo. El Señor lo reprende en esta hora. Santo es el Señor para siempre. Salmos capítulo 2, versos 2 al 9. Eso es lo que viene Jesucristo en la segunda venida. Mire. ¿Por qué se amontina la gente? Mire, es porque después él dice allá en Apocalipsis 19 que el anticristo va a unir todos los ejércitos, mire. O sea, toda la gente también. Todo, porque dice aquí en el verso 2, Salmos capítulo 2, habla también de lo que Cristo viene a hacer en la segunda venida, lo que es el reinado milenial, ¿verdad? ¿Por qué se amontinan la gente? Mire, está amontonada la gente ese día y los pueblos piensan cosas vanas. Se levantarán los reyes de la tierra, aquí están, mire, y príncipes consultarán unidos, o sea, hablando de las dos bestias, ¿verdad? Del liderazgo, del gobierno de la bestia, ¿verdad? Del anticristo, consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, o sea, Jesucristo, diciendo, rompamos sus ligaduras. Esa es la guerra que va a querer hacer el diablo después de la segunda venida, ¿no? Después de la gran tribulación, cuando Cristo venga a la segunda venida. Y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos, ¿qué va a hacer? Se reirá. Aleluya. El Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte, y ese rey es Jesucristo. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia a las naciones, y como posesión tuya a los confines de la tierra. ¿Qué hará Jesús? Los quebrantarás con vara de hierro, como vasijas de alfarero los desmenuzarás. Qué terrible esta palabra, ¿verdad? Es lo que viene a hacer Jesucristo, ¿verdad? Jesucristo, seguimos, ¿verdad? Viene a establecer lo que es el milenio. Aquí, estos versículos que hemos leído se refiere a eso, ¿verdad? Que viene el gobierno Jesucristo, pero primero va a matar a las dos bestias, al anticristo y su gobierno, ¿verdad? Y después empieza, le da apertura al milenio, a los 1000 años, ¿verdad? Bendito sea el nombre de Jesús. Zacarías 9:10. Gloria a Jesús. Zacarías 9:10. Quiero leer antes que ir a Apocalipsis, ¿verdad? Zacarías 9:10. ¿Verdad? Despacio, tranquilo, ¿verdad? Es una enseñanza. Estamos para aprender, ¿verdad? Tenemos tiempo porque las enseñanzas, hermanos, podemos hablar con profundidad, ¿verdad? Las prédicas son más cortas, pero las enseñanzas, hermano, hay profundidad y ahí se usan bastantes textos bíblicos, ¿verdad? Zacarías 9:10. Y de Efraín destruiré los carros y los caballos de Jerusalén, y los arcos de guerra serán quebrados, y hablará paz a las naciones, y su señorío será de mar a mar, o sea, Jesucristo. Este es el futuro rey de Sión, reinado milenial de Jesucristo en Jerusalén, ¿verdad? Y tú también, verso 10, ¿verdad? Hablará paz a las naciones y su señorío será de mar a mar, y desde el río hasta los fines de la tierra. Aleluya. Muy bien, viene al milenio, ¿verdad? Apocalipsis capítulo 20 habla de los 1000 años, de este milenio. En estos 1000 años, hermanos, recuerde que Satanás, que el Señor lo reprenda en esta hora, es atado en el abismo, es atado por 1000 años, ¿verdad? Y viene un ángel, hermano, que descendía del cielo con la llave del abismo, y viene con una cadena en la mano, mire, y va a prender al dragón, la serpiente antigua, que es el mismo diablo y Satanás, que el Señor lo reprende, y lo va a atar por 1000 años, mire. Y ahí empieza lo que es el reinado de Jesucristo, ¿verdad? Los 1000 años de Jesucristo, ¿verdad? Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Estamos en Apocalipsis 20, ¿verdad? Leamos el verso 2. Y prendió al dragón y la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, mire. Y lo arrojó al abismo y lo encerró, y puso su sello sobre él, ¿verdad? Para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo, ¿verdad? Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que habían recibido la facultad de juzgar, ¿verdad? Dice la Biblia. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio, o sea, los mártires de Cristo Jesús, ¿verdad? Desde la iglesia primitiva, los profetas, ¿verdad? Los que han sido mártires.
Santo es el Señor, y los que mueren por la palabra del Señor. Por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que habían adorado a la bestia y a su imagen, y que no recibieron la marca de sus frentes. Santo es el Señor, ni en sus manos, y vivieron, aquí está, mire, tabla de eternidad, ¿verdad? Y reinaron con Cristo 1000 años. Este es el milenio, ¿verdad? Pero en el verso 7 dice que cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y vendrá otra vez a engañar a la gente. Oiga, qué terrible, que la gente, hermano, es terrible cómo a la gente le gusta dejarse engañar por el diablo. Que el Señor lo reprenda de esta hora. Será terrible. Daniel 7:22. Daniel 7:22. Hasta que vino el anciano de días y dio el juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo, y los santos recibieron el reino. ¿Mire? Este es el reino ya milenial que vendemos con Cristo Jesús, ¿verdad? Muy bien, seguimos lo que es con esto del milenio, ¿verdad? No lo tocamos a profundidad porque ya es otra enseñanza, ¿verdad? Solamente estoy explicando lo que es, ¿verdad? Este punto de lo que Cristo Jesús vendrá en los 1000 años, ¿verdad? El milenio. Eso vendrá después en la segunda venida de Cristo. Es el propósito, ¿verdad? Muy bien. Fue predicho esto, mire, de los 1000 años desde el Antiguo Testamento. Pero aquí solo le voy a dar los textos para que usted los anote, ¿verdad? Acerca del milenio. ¿Dónde está? Isaías 9:6, Isaías 65:19 al 25. Si va a decir usted, hermano, va muy rápido. Mire, la prédica queda aquí, ¿verdad? En Facebook, también la subimos a YouTube. Ahí queda. Después usted, si quiere anotar, ¿verdad? Y puede ir despacio, puede ir pausando el video y ahí puede ir anotando también los textos bíblicos, ¿verdad? Porque el video ahí queda, ¿verdad? Si usted quiere disfrutar más, también escucha y el video va a quedar, ¿verdad? Pero muy bien, sí, solo le voy a dar los textos bíblicos, ¿verdad? Que fue predicho en el Antiguo Testamento, esto del milenio, del milenio, del reinado milenial de Cristo. Isaías 9:6, Isaías 65:19 al 25, Daniel 7:13 y 14, Miqueas capítulo 4, verso 1 al 8, Zacarías 14:1 al 9, Apocalipsis 2:25 al 28. Muy bien, Satanás será encadenado, ¿verdad? En estos 1000 años. Cristo compartirá su reino con la iglesia, ¿verdad? Nadie que no sea salvo entrará en el reino milenial. Los que reinen con Cristo estarán sobre todas las naciones, porque servirán y gobernarán a Israel y a las demás naciones, ¿verdad? Habrá paz y seguridad, prosperidad y justicia en la tierra. Isaías 2:2 al 4, Miqueas 4:4. Habrá bellezas originales, ¿verdad? Oiga, qué lindo lo que va a haber en el reinado milenial. Salmos 96:11 y Salmos 96:11 y 13. Y también Salmos 98:7 y 9. Isaías 14:7 al 8. Isaías 35 del 1 al 2 y versos 6 y 7. Isaías 51:3. Isaías 55:12. Isaías 55:12 y 13. Isaías 66:25. Ezequiel 34:25. Romanos 8:18 al 23. Y véase también Isaías 65:17 y 28. Ezequiel 36:8 al 15 y Zacarías 14:8. Durante este reinado, hermanos, las naciones están obligadas a continuar en la fe en Cristo y obediencia a su gobierno. Sin embargo, algunos escogerán el camino de rebelión y desobediencia y serán castigados, ¿verdad? Al fin de los 1000 años, Cristo les entregará el reino al Padre. 1 Corintios capítulo 15, verso 24. Después comenzará el reinado final y eterno de Dios y el Cordero. Apocalipsis 21:1 en adelante y Apocalipsis 22:5, donde viviremos eternamente en la nueva Jerusalén. Aleluya. Santo es el que vive. Muy bien. Solamente le toqué un montón de textos bíblicos porque no me voy a profundizar en el milenio, ¿verdad? Jesucristo vendrá a juzgar a los pecadores, según de Tesalonicenses. Esta es la segunda venida, ¿no? Jesucristo vendrá a juzgar a los pecadores, según de Tesalonicenses 1:6 al 9. Dice el tópico: Dios juzgará a los pecadores en la venida de Cristo. Ahí está, miren lo que viene Cristo en la segunda venida. Según de Tesalonicenses 1:6 al 9. Porque es justo delante de Dios pagar con retribución a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús. Segunda venida, ¿verdad?
desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego para dar retribución a todos los que no conocieron a Dios, mire, ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Les pasará todo esto, mire, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Vendrá a juzgar a los pecadores, ¿verdad? También puede leerse usted Judas, versos 14 y 15. Según de Timoteo 4:1. De lo que viene Cristo Jesús, miren, la segunda venida. Según de Timoteo capítulo 4, verso 1. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. Aquí está, mire, lo que viene en la segunda venida. Que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Tremenda palabra, ¿verdad? Muy bien. Seguimos, ¿verdad? Creo que este es el último punto ya. Propósito de Cristo en la segunda venida, ¿verdad? Vendrá a condenar al anticristo, vendrá a juzgar a los pecadores, vendrá a establecer el milenio, el reinado milenial, ¿verdad? Y este punto, ¿verdad? Vendrá, este es el cuarto, otro punto más de la segunda venida de Cristo. ¿A qué vendrá Cristo? Vendrá a salvar a todo Israel. San Mateo 24, 31. Este es el base que tomamos nosotros, ¿verdad? Mateo 24, 30, 29 y 30. Pero algunos, yo sé que algunos confunden este texto que les voy a leer. En el 29 habla de la gran tribulación, ¿verdad? En el 30 habla de la segunda venida. Y aquí en el 31 algunos dicen que este es el arrebatamiento. ¿Por qué? Porque dice aquí que enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a todos sus escogidos de los cuatro vientos de un extremo del cielo hasta el otro. Pero recuerde que esta es la segunda venida. Está hablando de sus escogidos, está hablando de los israelitas. Recuerde que los judíos están esparcidos por todas las naciones del mundo, ¿verdad? Entonces los mandará a recoger, miren. ¿Por qué? Porque vendrán después para entrar al reinado milenial. Serán reunidos todos los judíos, miren. El Señor va a mandar, miren, que se junten todos los escogidos. Está hablando de los israelitas, hermano. Santo es el Señor. Muy bien. Cristo vendrá a salvar a Israel. Romanos 11, 25 al 36. La Biblia lo dice, ¿verdad? No lo estoy inventando en esta hora, ¿no? Libro de Romanos, capítulo 11. Verso 25 al 36, ¿verdad? Vamos a estudiar esta palabra. La restauración de Israel. A esto vendrá Cristo, a salvar a Israel en la segunda venida. ¿Por qué no quiero, hermanos? Dice el apóstol Pablo, le escribe a los romanos, ¿verdad? Que ignoréis esto, también a nosotros los habla el Señor, ¿verdad? Este misterio, para que no seáis arrogantes, que no los creamos la gran cosa, también a nosotros los gentiles. Solo hay muchos hermanos que maldicen más bien a Israel, hermano. Esta gente es terrible, hermano. Los que maldicen a Israel, Dios los maldice también a ellos. Hay muchos que hablan mal de Israel, que Israel es que no quiere obedecer a Cristo. Más bien démosle gracias a Dios, que Dios, hermano, cegó el entendimiento de los israelitas, les derramó espíritu estupor, como dice Isaías capítulo 6. ¿Para qué? Para que mientras ellos rechazaran a Jesús, nosotros los gentiles alcanzáramos misericordia. Pero después que viene la plenitud de los gentiles, viene lo que es, Dios viene a tratar con Israel. Hay algunos que dicen, hay segunda oportunidad. Si es que, hermano, después de la gran tribulación, Cristo viene a tratar con Israel, ¿verdad? Ya no es con los gentiles. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio para que no seáis arrogantes. O sea, no los creamos la gran cosa nosotros los gentiles. En cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel, que por qué Israel está endurecido, ¿me? Está en endurecimiento en parte, porque no todos los judíos están adormecidos, hermano, entenebrecidos, ¿verdad? Endurecidos. ¿Por qué, hermano? Porque hay varias clases de judíos, hay ortodoxos, varios tipos, varias ramas de judíos, hermano, y están también los judíos mesiánicos. Estos mesiánicos son los que reciben a Cristo Jesús, hermano. Porque hay judíos mesiánicos que van a ser salvos, pero los que verdaderamente se entreguen a Cristo Jesús, ¿verdad? Que haya entrado hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Mire, viene este endurecimiento en Israel. O sea, por mientras nosotros los gentiles alcanzamos salvación, misericordia, Dios ha endurecido a Israel. Pero cuando Dios trate con la iglesia, ¿y sabe cuándo se acaba esta gracia? Cuando viene el arrebatamiento. Por eso es que yo, hermano, lo digo abiertamente. Después, si usted se quedó en el arrebatamiento, no hay segunda oportunidad para ningún gentil. La segunda oportunidad Dios viene a tratar con Israel. Con Israel. Hay algunos que me sacan Apocalipsis, no sé qué, creo que es el capítulo 7, o algo que habla de la multitud de las ropas blancas. Ellos dicen, pero aquí dice la Biblia que de toda lengua, tribu y nación significa que son gentiles. Le estaba diciendo bien claro, ¿verdad? Que los judíos están esparcidos por todo el mundo. Entonces dice allá Mateo 24, 31, ¿verdad? Que van a ser
reunidos otra vez, los escogidos, hablando de los israelitas, serán reunidos otra vez. Entonces esa esparción que hay de toda lengua, toda tribu y nación, son judíos, hermano, esparcidos, ¿verdad? Y pasan la gran tribulación, porque la iglesia no pasa la gran tribulación, hermano. Entonces cuando haya entrado la plenitud de los gentiles, se acaba la gracia. Y cuando Dios acaba la gracia en los gentiles, viene entonces a Israel, dice el verso 26, Romanos 11, 26. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito. ¿Dónde está escrito esto, verdad? Este verso 26 que habla. Está escrito en Isaías 59, 20. ¿Y qué dice? Y luego todo Israel será salvo, como está escrito. ¿Qué dice? Vendrá de Sión el libertador, sea Cristo Jesús, que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Mira, Dios les va a dar la segunda oportunidad a ellos. Así que en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Mira, Dios siempre tiene trato con Israel. Dios no se ha olvidado de Israel, hermano. Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, así como Israel es desobediente ahora, ¿verdad? Pero ahora habéis alcanzado misericordia por la descendencia de ellos. O sea que nosotros alcanzamos salvación y misericordia porque Dios endureció a Israel para que nosotros alcanzáramos misericordia. Si Israel recibe a Cristo, hermano, nosotros estuviéramos perdidos, no hubiera salvación ni oportunidad para nosotros, ¿verdad? Por misericordia, mire, por la misericordia concebida a vosotros, ellos también alcancen misericordia un día también, mire. ¿Por qué? Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos, mire. Qué lindo los planes de Dios, ¿verdad? Dios no se equivoca, hermano. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿Quién va a entender la mente del Señor, hermano? Si Él todo lo sabe, aleluya. Nuestra mente humana es muy limitada, hermano, para entender a Dios. Hay gente que dice, yo no entiendo a Dios. Es que ni se atreva, es que a Dios nadie lo va a entender, hermano. Nuestra mente es muy finita. Y la mente de Dios, hermano, lo llena todo. Gloria a Dios. Entonces a Dios, hermano, ¿quién quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? Nadie. ¿O quién le dio a Él primero para que Él le fuese recompensado? Porque de Él, y por Él, y para Él son todas las cosas. A Él sea toda la gloria por todos los siglos. Amén. Santo es el Señor para siempre. Todo Israel será salvo, hermano. Bendito sea el nombre del Señor. Muy bien. Gloria a Jesús. Aquí cerramos, ¿verdad? Lo que es la segunda venida de Cristo. Pues aquí llegamos con esta enseñanza, ¿verdad? Hoy hablamos la segunda venida de Cristo. A profundidad, ¿verdad? La segunda venida de Cristo vendrá de manera visible. Todo ojo le verá. La segunda venida, después de la gran tribulación, vendrá a condenar al anticristo y su gobierno, ¿verdad? Y pondrá sus pies en el monte de los olivos, vendrá a juzgar a los pecadores, vendrá a establecer el milenio o el reinado milenial, ¿verdad? Y vendrá a salvar a Israel. Esos son los propósitos de Jesucristo después en la segunda venida. El arrebatamiento, como hablaba el día de ayer, ahí está también en la página, ahí tenemos la prédica de ayer, de que hablamos del arrebatamiento de la iglesia. Será antes de la gran tribulación. Y hoy hablamos de la segunda venida, que es después de la gran tribulación. El día de mañana, si Dios lo permite, si Cristo no ha arrebatado su iglesia hoy, porque en cualquier momento lo podemos ir de esta tierra, hermano. Si Dios lo permite, el día de mañana, hermano, vamos a hablar lo que es las diferencias entre el arrebatamiento de la iglesia y la segunda venida de Cristo. O sea, ayer prediqué el arrebatamiento y hoy de la segunda venida, pero mañana voy a hablar de las diferencias de estos dos temas. ¿Cuáles son las diferencias entre el arrebatamiento y la segunda venida? El día de mañana, si Dios lo permite, hermano, vamos a predicar, por la hora de la tarde también vamos a predicar este tema, ¿verdad? Así que Dios les bendiga, hermano, ayúdame a compartir esta enseñanza, hermano. Aleluya, de esa manera usted valora nuestro sacrificio, hermano, porque no es fácil, hermano. Me llevé bastante tiempo para hacer esta enseñanza, hermano, porque hay que buscar a Dios, hermano, para que llevemos la palabra, hermano. Esto no es fácil, hermano, hacer enseñanza. No es fácil, como le digo yo, hermano, hacer enseñanza bíblica. No es fácil, ¿verdad? Así que valore nuestro sacrificio, hermano. No es fácil, ¿verdad? Pero lo hacemos para la gloria del Señor. Somos siervos del Señor, ¿verdad? Y estamos llamados a servir. Así que saludos, hermano, a todos los que se conectaron. Saludos, hermano. Saludos.